¿Cómo ocurre normalmente la concepción? Todo inicia con la fertilización, que es la unión del espermatozoide y el óvulo para producir un cigoto. A continuación se divide una y otra vez por división celular hasta producir todas las células que forman un bebé. En los partos múltiples puede ser fecundado un mismo óvulo por dos espermatozoides que tendrá como resultado gemelos monocigóticos o idénticos, o pueden ser dos óvulos fecundados que tendrá como resultado gemelos disigóticos o fraternos. ¿Cómo opera la herencia? En la fertilización se dota al bebé de una composición genética de características. La base de la herencia es el ADN, que es el compuesto químico que transporta las instrucciones hereditarias. Los cromosomas son hebras de ADN conformados por genes que son las unidades funcionales de la herencia. La herencia es el fenómeno a través del cual los seres vivos transmiten sus características a la descendencia. Los rasgos observables de una persona se les llama fenotipo y la composición genética de la misma se le llama genotipo. Esta contiene características expresadas y no expresadas. Entonces, el genotipo determinará el fenotipo. En el siglo XIX, Gregor Mendel sentó las bases de la herencia, al establecer la herencia dominante, que significa que el patrón de herencia en el que el niño recibe alelos diferentes y solo se expresa uno, y la herencia recesiva, que es el patrón en el que se reciben dos alelos recesivos iguales, expresándose en un rasgo no dominante. Hasta la terminación del sexo, debemos recordar que en el momento de la concepción los 23 cromosomas del espermatozoide y 23 del óvulo forman 23 pares de cromosomas, de los cuales 22 no tienen relación con la expresión sexual o autosomas, y el 23º par, que es el cromosoma sexual, o sea, el que determina el sexo, XX para mujer y XY para varón. Los defectos congénitos son enfermedades genéticas como la espina bífida, síndrome de Down, son graves y pueden representar la muerte. Algunas características en las que influye el ambiente podríamos mencionar la obesidad, la inteligencia, la personalidad y el temperamento. El desarrollo prenatal inicia con la gestación, que es el periodo entre la concepción y el nacimiento. La edad gestacional se toma desde el primer día del último ciclo menstrual de la futura madre. El crecimiento y desarrollo físico siguen el principio cefalocaudal, que establece que las partes superiores del cuerpo se desarrollan antes de las partes inferiores, y el principio proximodistal propone que las partes del cuerpo que están cerca del centro se desarrollan antes que las extremidades. El desarrollo prenatal tiene lugar en 3 etapas. La etapa germinal, que son las primeras 2 semanas, y se caracteriza por la división e implantación en la pared del útero. Después de eso se da la etapa embrionaria, que es de 2 a 8 semanas. Se caracteriza por rápido crecimiento y desarrollo de los principales aparatos y sistemas orgánicos, y por último, la etapa fetal, que consta desde las 8 semanas hasta el nacimiento, caracterizada por un incremento de diferenciación de las partes del organismo y crecimiento notable del tamaño. Durante el embarazo, la madre debe tener cuidado con factores que pueden atentar y afectar la vida del feto. Esos factores reciben el nombre de teratogénicos. Entre ellos podemos mencionar la nutrición y el peso de la madre, la desnutrición prenatal, el consumo de drogas como medicamentos, alcohol, nicotina, cafeína, marihuana, y enfermedades de la madre como el VIH-Sida, la ansiedad y el estrés, y la edad de la madre. El trabajo de parto es un buen término para denominar el acto de nacimiento, un acontecimiento difícil para la madre y el bebé.
Lo que incita el trabajo de parto es una sucesión de cambios uterinos y cervicales y otros llamados parición. El trabajo de parto tiene lugar en 3 etapas superpuestas. La primera etapa, que es la más larga, en la madre primeriza dura 12 a 14 horas. En esta etapa las contracciones uterinas constantes y cada vez más frecuentes hacen que el cuello uterino se dilate en preparación para el parto. Las paredes del útero guían al bebé hacia abajo. Se expulsa el tapón de mucosas cervicales unos días antes o ese día. Al romperse la bolsa de líquido amniótico, es notable cómo sale este líquido. Esta etapa, que por lo regular dura 1 o 2 horas, las contracciones se hacen más fuertes y frecuentes. Esta etapa tiene su punto de partida cuando la cabeza del bebé comienza a pasar por el cuello al canal vaginal y termina cuando sale completamente del cuerpo de la madre. Si la etapa dura más de 2 horas, lo que significa que el bebé necesita ayuda, el médico debe tomar la cabeza del niño con un forceps o con extracción por vacío con una copa de succión para jalarlo del cuerpo de su madre. Al finalizar esta etapa, nace el bebé. El bebé, aún unido a la placenta de su madre por el cordón umbilical, que hay que cortar y sujetar. En la tercera etapa, que dura de 10 a 60 minutos, la madre expulsa la placenta y el resto del cordón umbilical. Existen 2 métodos de parto: el vaginal, que ya hemos descrito, y la cesárea, que es el alumbramiento por extracción quirúrgica. Razones del crecimiento. Se estima que a los primeros 5 meses ha duplicado su peso y al año debe haberse triplicado. A los 3 años se estabiliza el peso. La estatura aumenta 25 centímetros y la dentición comienza hacia los 3 a 4 meses. Los primeros dientes pueden no llegar hasta los 5 y 9 meses o aún después. A los 3 años están en su lugar los 20 dientes primarios, los de leche. Recomienda principalmente amamantar y el segundo y tercer año introducir paulatinamente los alimentos sólidos. Que dice a los recién nacidos que empiecen los movimientos de succión. Se trata de funciones del sistema nervioso central y con un buen desarrollo de este se dan los primeros reflejos. Reflejos son las respuestas automáticas e innatas a la estimulación. Entramos del reflejo de succión, que es el que dicta al niño que empiece los movimientos de succión para controlar los líquidos que toma. Reflejo del parpadeo. Después de tocar la nariz del bebé, él debe de abrir y cerrar sus ojos. Reflejo de búsqueda. Se roza la mejilla o el labio inferior del bebé con el dedo. Él debe girar la cabeza y abrir la boca y comenzar un movimiento de succión. El Babkin. Se tocan las 2 palmas al mismo tiempo. El bebé abre la boca, cierra los ojos, flexiona el cuello y mueve la cabeza. El reflejo de Moro. El bebé es soltado o escucha un ruido fuerte. El bebé extiende las piernas, brazos y dedos, arquea la espalda y gira la cabeza. El reflejo. Se toca la planta del pie. El bebé tuerce los pies y abre los dedos. Reflejo tónico del cuello. El bebé es acostado y gira la cabeza a un lado, asume la postura del lagrimista, extiende el brazo, la pierna del lado preferido, flexiona las extremidades opuestas. Darwiniano. Se toca la palma de la mano del bebé, aprieta el puño, puede ponérsele del pie si tiene los 2 puños cerrados alrededor de su bastón. El desarrollo motriz está marcado por una serie de hitos, logros que desarrolla el bebé de manera sistemática.
levantar y sostener la cabeza estando acostado, arrastrarse por el suelo para alcanzar algo atractivo y caminar también como para impulsar una carretilla, son importantes hitos del desarrollo motriz. La habilidades motrices se divide en habilidades motrices gruesas, que son las habilidades físicas de los músculos grandes, y habilidades motrices finas, que comprenden los músculos pequeños y la coordinación ojo y mano.